Nada, después de ver este book trailer, vamos a empezar ya pues, a hablar directamente de lo que es el libro. Y sobre todo me gustaría hablar de... Voy a romper aquí los mitos de la conquista, los mitos que han llegado, desgraciadamente, desde la época, como decía muy bien Juan, desde hace 500 años y que se han repetido constantemente y ha llegado hasta nuestra época, ¿no? El primer mito que es totalmente falso y que afirman los indigenistas radicales es que en América hubo un genocidio. Lo cierto que lo suelen decir o por ignorancia o por querer confundir a la opinión pública claramente, ¿no? En América no hubo ningún genocidio, en Hispanoamérica no hubo ningún genocidio y hay que decirlo bien claro. Sí hubo un choque microbiano donde tanto europeos como americanos sufrieron ese choque microbiano, porque hay que decir que América en esos momentos estaba aislada del mundo y al llegar los europeos, pues no estaban inmunizados para determinadas enfermedades que también morían los españoles. No se crean, como dicen muchos libros, que los españoles utilizaban armas biológicas, que son de esas barbaridades que dice la falsa leyenda negra. Del 100% de los muertos que se produjeron en América, solo un 1% se produjeron por guerras o batallas, donde parte de los indígenas o iban con los españoles o contra los españoles, ¿no? Por lo tanto, el resto de las muertes que estos señores dicen que es un genocidio, pues fueron muertes por enfermedades. Yo me acuerdo una vez, viniendo además concretamente de Nueva York, pues que una niña de 1 año me pegó la varicela. Y claro, si me pega la varicela y yo me muero, no voy a acusar a esa niña de asesina, como estos señores acusan a los españoles. Además, también hay que decir que dentro de las enfermedades que llegaron a América, también la más mortal o la más mortífera fue una especie de peste autóctona que surgió en América y que en los años 1545 y 1578 aproximadamente tuvo unas mortandades brutales, prácticamente del 90% de la población. Pero es curioso, esas enfermedades que eran propias de la América les afectaban muchísimo más a los indígenas que a los propios blancos y negros, ¿no? La segunda gran mentira que nos han contado es que se robó todo el oro de América y dejamos sin futuro a todo Hispanoamérica, ¿no? Es una mentira que la hemos oído repetidas 1 y 1 millón de veces. Hay que recordar que de América solo venía el 20% del oro y la plata que se extraía, como un impuesto a la corona que se llamaba el quinto real. Ahora pagamos muchísimos más impuestos, se lo puedo asegurar. El 80% de los impuestos se quedaban en la propia América. Si ustedes ven, América en prácticamente menos de 100 años, España construyó más de 1000 ciudades. Ciudades que son muchos patrimonios de la humanidad, con una riqueza arquitectónica y artística increíble, y hay que recordar que también Hispanoamérica era la región más rica del mundo. Incluso pues, el nivel de vida que se podía tener en la Ciudad de México era muy superior al que se podía tener en Madrid, o en Roma o en Londres, ¿no? Y en el conjunto de Hispanoamérica se vivía en unas condiciones muchísimo mejores que incluso que la propia Europa y la propia España. Y decimos que es mentira que ese mito por la sencilla razón. Si ustedes ven los datos de extracción de oro y plata de México actualmente, en un solo año se extrae más oro y plata que España extrajo en toda Hispanoamérica en 300 años. Además es curioso que sigan repitiendo, porque se parece muchísimo esto de España nos robó, ¿os acordáis? A unos señores que están al norte de España, cerca de la frontera de Francia, unos políticos que dicen que España nos roba. Pues es que parece que coincide el mensaje tan simplista
generalmente para confundir y crear odio. El siguiente paso, cuando uno va, por ejemplo, a Guanajuato, en la zona de allí, pues hay empresas mineras de origen canadiense que llevan 10 años y en 10 años han extraído más oro y plata que España también en 300 años. Y qué curioso, en ningún momento dicen que les roban, ¿no? Bueno, pues ese es otro mito que hay que desmentir. Cuando a alguien le vengan con esas simpleces de, primero del genocidio, luego que España robó todo el oro. Luego hay otra calumnia de primer orden, cuando hablan que se violaron a todas las mujeres, ¿no? Y que el mestizaje es fruto de la violación. Como muy bien ha dicho aquí Juan, nadie, yo no he visto ningún violador que dé su apellido a sus hijos y que forme una familia. Nunca lo he visto, es curioso, ¿eh? No sé si ustedes lo han visto, pues díganlo, pero no existe ningún violador que forme una familia con la supuesta violada. Son unas absurdeces de un calibre tal, pero que las han repetido tantas veces sin que nadie le dé respuesta, que ha calado en nuestra sociedad. Y el 90% de nuestra población las asume como verdaderas, cuando son totalmente falsas. ¿Cómo vamos a permitir que digan que todos nosotros, una nación como la española, que la nación española está compuesta por españoles, por lo tanto por ustedes, nos llamen genocidas sin la merecida respuesta? ¿Cómo vamos a permitir que haya representantes que han jurado defender la Constitución y se permiten el lujo de insultarnos a todos nosotros diciendo que España es un país genocida? Yo creo que llega el momento de decir basta ya a tanta mentira, a tanto odio y a tanta ignorancia, porque la verdad que la ignorancia que hay en este país, la verdad que es causa muchas veces de esta situación que vivimos, ¿no? Lo cierto es que cuando España llega a América, ¿qué es lo que se encuentra? Cuando los españoles llegan a América, pues en un principio es verdad que los primeros contactos de Colón con los indígenas eran pacíficos, pero hay que recordar que ya en la zona del Caribe había indios muy guerreros, como los ciguayos o los caribe. Los indios caribe, que hay que recordar a la gente que la palabra caníbal viene de los indios caníbales, que eran antropófagos, que gustaban de la buena carne. O sea que cuando llegaron los españoles se empiezan a encontrar no a hermanitas de la caridad, sino a guerreros pues forjados en 1000 batallas, porque estaban en batallas constantes y además con unas costumbres pues muy curiosas, ¿no? Se solían comer los unos a los otros y solían hacer sacrificios humanos. Yo voy a poner un ejemplo. Cuando, seguramente que muchos de vosotros habéis estado en Chichén Itzá, ahí en el Yucatán mexicano, cuando llegas allí es algo precioso, es una de las 7 maravillas del mundo, increíble, pero también ese sitio es un homenaje al horror y a la sangre que hacían los aztecas, ¿no? Porque cuando llegaron los españoles, lo primero que se encontraron en la explanada de los Cráneos, fueron a miles de cabezas descarnadas clavadas sobre palos. Cuando uno va al cenote sagrado, que decían que sacrificaban, y lo decían como si sacrificar a una doncella fuera algo bonito, algo romántico. No, en el cenote sagrado sacrificaban a niños entre 3 y 11 años, que generalmente cogían y los descuartizaban y posteriormente los lanzaban, o directamente los lanzaban para que se despeñaran. Y luego ya, pues si vemos cómo utilizaban los sumos sacerdotes el poder, estamos hablando de los mayas, que eran los más tranquilos, ¿eh? Luego iremos a los más bestias. Cuando llegaban los sumos sacerdotes y se ponían encima de esa pirámide, de la pirámide que está en Chichén Itzá, llegaba el pueblo y el sumo sacerdote decía que había que hacer
sacrificios para que hubiera pues, mejores cosechas, para que hubiera más lluvias. Cuando el sumo sacerdote se equivocaba, no quería que pedía perdón, le echaba la culpa a sus seguidores porque le decía, ¿has visto? Teníamos que haber sacrificado a más gente porque los sacrificios que hemos hecho no son suficientes para nuestro Dios. Esa era la forma de actuar que tenían. Si luego subimos un poquito más arriba, pues nos encontramos con los aztecas, que son muy reivindicados, sobre todo en el actual México. Y estos aztecas pues tenían la costumbre de generar guerras para capturar presos para posteriormente sacrificarlos o comérselos. De hecho, está calculado que aproximadamente sacrificaban 250.000 personas al año. Está calculado, y además por historiadores indigenistas, que si no llegan a llegar los españoles, eso que tanto detestan, hubiera colapsado la población azteca por el nivel de asesinatos que se estaban realizando. Y era curioso, cuando sacrificaban a una persona y le sacaban vivo el corazón, generalmente le devolvían el cuerpo a la familia, pero no a la familia del muerto, sino a la familia del que había capturado a ese preso para que posteriormente se lo comieran. Estos son los ejemplos. Por eso cuando habla los señores estos de la CUP de quitar la estatua de Colón y hacer un homenaje a los indígenas, pues yo creo que lo que quiere decir es que a él lo que le gusta es esto de la tribu, comerse los unos a los otros, sacrificios humanos. Esto es lo que le gusta al señor de la CUP, volver a la edad de piedra, porque lógicamente Colón representa la civilización y la civilización hispana que llevaron nuestros conquistadores. Porque al final, señores y señoras, la ignorancia de esta gente está mezclada con algo muy importante, que es el odio. El odio es lo que representa España. ¿Y por qué odian lo que representa España? Porque España no solo se representa como país, sino se representa como madre que ha engendrado diferentes países actuales. Esa madre que, como muy bien ha dicho Juan, pues dio todo en Hispanoamérica. Y a partir de ahí nace algo increíble, que es la mayor unión de culturas y de razas de la historia de la humanidad. No un genocidio, sino todo lo contrario. Y saben perfectamente estos grupos populistas, que generalmente están relacionados con los indigenistas radicales, que matando nuestra identidad, que matando nuestra cultura, que matando pues el concepto de la actual España, matan la cultura, la identidad de toda Hispanoamérica. ¿Y por qué quieren hacerlo? Porque quieren imponer por la fuerza esos pensamientos totalitarios que ya lo estamos viendo en lugares como Cuba o Venezuela. Por lo tanto, estos ataques no son para tomárselo a risa, porque esta gente, aparte de que mezclan la ignorancia y con el odio, estos resentidos sociales generalmente buscan cambiar nuestra sociedad, buscan cambiar nuestra forma de vida y buscan pues que no seamos lo que somos ahora, sino otra cosa muy diferente, que cambien nuestra sociedad, que cambien la forma de ser del español. Y eso nunca tenemos que permitirlo. Y siguiendo con el libro, ¿no? Y hablábamos de los 3 mitos que, fíjate, en un momento los hemos dejado sin argumentos a estos señores. Estamos hablando de cómo se comportaban los aztecas, los mayas, pero en el resto de pueblos no se crean que la situación era mucho mejor. Los famosos guaraníes que salieron en la película de... ¿Cómo se llama esta película? La Misión. Que salían, hacían que eran ovejitas de aquella edad, eran también antropófagos. De hecho, si no que se lo pregunten al descubridor del Mar del Sur, a Solís, que se lo comieron. O en Chile,
como cuando Valdivia pierde la batalla de Tucumel y es apresado, pues como durante 3 días le cogen y le torturan, le van cortando trozos de carne y se lo van comiendo vivo. Y luego, posteriormente, a punto de morir, le sacan el corazón y se lo comen. Por eso, hay que poner sobre el contexto, sobre las cosas, para ahora entender lo que pudieron hacer de más o de menos los españoles, porque no se enfrentaban a señores que no hacían nada y obedecían a todos, sino a guerreros con unas costumbres muy sangrientas. Y hablando ya de un poquito de conquistadores, yo quisiera empezar por un gran conquistador cordobés, como es Benalcázar, que de hecho yo creo que la ciudad de Córdoba tendría que recordarlo tanto o más como el Gran Capitán, ¿no? Porque Benalcázar es uno de esos conquistadores que están al primer nivel, auténtico, de pura raza, como se dice. Muy criticado por la historiografía. Fíjese lo que se dedica a la historiografía. Le critican porque era pobre. Le critican porque era pobre. No sé, ¿por qué no le critican porque gestionó más sus ejércitos o gestionó más sus ciudades? No, le critican porque era pobre. Bueno, para hacer un pequeño resumen de Benalcázar, Benalcázar llega a Panamá y se le encarga la conquista de Nicaragua, participa en la conquista de Nicaragua, luego posteriormente participa con Pizarro en la conquista del Imperio Inca, y ya dentro de esa conquista, mientras Pizarro manda sus huestes a Cuzco, él decide por su cuenta y riesgo lanzarse a la conquista del reino de Quito. Parte aproximadamente con unos 150 soldados con la ayuda de un contingente indígena y derrota a un general de Atahualpa, un hermano bastardo de Atahualpa, que había matado al rey que había allí, que era familia de Atahualpa, y a toda su familia. Este señor le llaman Cara de Piedra y de nombre Rumillagui. Rumillagui es un héroe nacional en Ecuador. Y es curioso porque después de ser derrotado por Benalcázar, pues mató a todas sus mujeres, mató a todos los indios que pilló por ahí, quemó cosechas, destruyó la ciudad de Quito. Y de hecho Benalcázar es considerado el libertador de Quito, porque así lo consideraron los indígenas. Estamos hablando que este tal Rumillagui era un auténtico tirano sangriento, y por muy malo que fuera Benalcázar, era un millón de veces mejor que este señor. Benalcázar, que posteriormente se lanza a la búsqueda del Dorado, y de hecho se encuentra, después de una expedición tremenda que atraviesa selvas, que atraviesa montañas, se encuentra con Quesada y Federman en Bogotá, y ahí por casi se produce un enfrentamiento brutal, ¿no? Entre los 3 conquistadores. De este encuentro, pues deciden al final que sea Carlos, el emperador Carlos, que tome la decisión a quién le corresponden las conquistas. Y lo cierto que el más beneficiado fue Benalcázar, que le nombraron gobernador de Popayán. Lo cierto que Benalcázar sí tuvo serias discrepancias con Pizarro, y Pizarro creía que Benalcázar la había traicionado en cierto modo por haber iniciado la conquista de Quito sin su autorización. Y en definitiva, para terminar con él, por desgracia, pues nuestro conquistador utilizó el mal el poder contra una persona respetable allí, y para que vean, cuando se utilizaba mal el poder, la corona, las leyes españolas se aplicaban. De hecho, fue condenado a muerte y no le mataron porque pidió permiso para ir a España para intentar defenderse, pero murió enfermo en Cartagena de Indias. Por lo tanto, es un ejemplo de que la corona aplicaba sus leyes
Y por lo tanto es como cuando hablan de forma tan genérica que este señor es bueno, este señor es malo, pues seguramente aquí en Córdoba pues habrá gente que haya hecho algún asesinato o alguna violación. Eso no quiere decir que todos los hombres de aquí y mujeres sean asesinos y violadores, como pretende la historia que siempre marca esos puntos muy concretos. Pone la lupa sobre los problemas o sobre los excesos, pequeños excesos, y luego las grandes gestas cogen y la tapan totalmente. Pues yo creo que para luego abrir el debate, si que ustedes quieren hacer preguntas, voy a hablar de dos conquistadores bastante conocidos y hacer un pequeño resumen sobre la conquista del famoso oeste, ¿no? Y yo creo que el gran conquistador que está vetado en México es Hernán Cortés. Hernán Cortés, que aunque en el libro decimos que conquista México, hay que recordar que no conquista México. Hernán Cortés no conquista México porque México no existía cuando llegó Hernán Cortés. Por eso Hernán Cortés es el padre de México, ¿no? México nace a partir de Hernán Cortés y de su gran gesta. De Hernán Cortés se ha dicho muchísimas cosas, ¿no? Pero yo creo que hay que destacar que fue una persona que está al nivel de Julio César, que está al nivel de Napoleón, que está al nivel de los grandes estrategas mundiales. Gran diplomático y un estudioso, muy estudioso de Alejandro Magno, ¿no? Y de hecho eso lo vio. Cuando llega a México, y voy a contar una anécdota porque cuando estuve en Cozumel, que es la primera isla que llega de México, cuando llega a Cozumel, bueno, que lógicamente pactó con los indígenas y no hubo ningún enfrentamiento de ningún tipo, pero yo cuando estaba en Cozumel preguntaba dónde fue el encuentro, dónde llegó Hernán Cortés. Nadie sabía, nadie quería contestarme. Y digo, bueno, es esto que vienen aquí tres cruceros al día llegan a Cozumel. Digo, es un hecho, bueno, para hacer un sitio histórico de visita de turistas. Lo tienen totalmente ocultado. Bueno, te vas al Museo Municipal de Cozumel y lo que ves es un alegato brutal de la leyenda negra. Ni dicen en el Museo de Cozumel, en ningún momento nombra que llegó Cortés de forma además pacífica. Lo único que se dedican es a hablar de que hubo expediciones para capturar esclavos, de que hubo torturas de los españoles y poco más. De hecho, hicimos un pequeño reportaje de la situación y era dantesco, es decir, pero bueno, el personaje histórico más importante que tiene México, es que no tiene otro más importante, ni es Pancho Villa, ni es Zapata, es Hernán Cortés. ¿Quién es Pancho Villa? ¿Quién es Zapata? Si eran dos, bueno, no voy a decir lo que eran, pero todos desarrapados, nunca mejor dicho. Pero por eso, ¿por qué niegan a Hernán Cortés? Pues yo creo que lo niegan por una sencilla razón, porque la independencia de Hispanoamérica no tenía ningún sentido. La independencia de Hispanoamérica se produce principalmente por dos grandes potencias, por Inglaterra y Francia, que mandan a sus agentes, porque los libertadores que hablan eran traidores que generalmente trabajaban al servicio de la masonería. Desgraciadamente eso cómo hablaban del contubernio judío masónico que nos decían, pues es cierto, desgraciadamente. Yo de pequeño lo veía y no lo entendía, pero es que es cierto. La masonería es la que mete, por medio de estos traidores, por medio de Simón Bolívar, de San Martín y de otros, meten el virus de la independencia y balcanizan Hispanoamérica. No había ningún motivo. No había ningún motivo para independizarse. De hecho, los primeros golpes, por ejemplo en México, el cura Hidalgo, pues rápidamente reprimido. Y al final la independencia, pues ¿quién la consigue? El virrey Iturbe, que era el virrey, el que se une con los rebeldes. Pero por eso, cuando ya surge la independencia, Hispanoamérica sufre una involución de más de 100 años. O sea, de ser
la zona más próspera del mundo a ser pues una zona pues no tan próspera y por el más bajo de nivel incluso que Europa, ¿no? Y eso surge a partir del independentismo, que no tiene ninguna razón de ser. Y decimos, ¿y por qué se oculta a Hernán Cortés? ¿Por qué se habla más de los españoles? Pues que tienen que hablar más de los españoles para ocultar sus miserias. ¿Cómo explican a la población que en México tenía la moneda más potente del mundo ahora cuando tiene un peso mexicano totalmente devaluado? ¿Cómo dicen a una población que vive en una situación muy complicada que cuando estaba España había hospitales, había escuelas, había universidades y en comparación con el resto del mundo era la zona más rica del mundo? Pues, lógicamente, demoniando o poniendo a la madre patria como si fuera un demonio para justificar esa independencia que no tiene ningún sentido. Y ya siguiendo con Hernán Cortés, que fue capaz de, por medio de su gran amada Malinche, de descubrir la situación que vivía México. En México, las tierras mexicanas, había un imperio que era el azteca, un imperio depredador, además en expansión en ese momento, pues que hacía que el resto de reinos o tribus o repúblicas pues vivieran en una situación pues muy precaria, ¿no? y atemorizado ante las constantes acometidas de estos señores. Hernán Cortés rápidamente se dan cuenta y empieza a liderar una rebelión indígena para acabar con el imperio azteca. Y así lo consigue. En un primer momento entra, hablan que Montezuma, que era tonto. No, Montezuma era una persona muy inteligente y les convoca a que vengan a Tenochtitlán. Les trata, en principio, como amigos, porque no sabían si eran dioses, porque ellos esperaban en ese momento la llegada de Quetzalcóatl y pensaban que eran los españoles, ¿no? Pero para eso Montezuma coge y hace un ataque en Veracruz, donde atacan a una pequeña guarnición española y matan a varios españoles, en concreto a 7 españoles. A uno de ellos se lo llevan y posteriormente le cortan la cabeza para dársela a Montezuma. Ahí ya se dan cuenta de que no son dioses y se pueden vencer. Y ese es el momento que Hernán Cortés, pues de alguna forma captura a Montezuma y lo retiene. Y la historia nos ha contado más o menos que Hernán Cortés, porque le dio la gana, pues captura a Montezuma. No, le captura porque sabe que le estaba preparando una gran trampa, donde iban a ser aniquilados en cuestión de horas, como casi al final sucede. Esto es determinante para entender la historia. La verdad que posteriormente Hernán Cortés tiene que irse porque el gobernador Velázquez había mandado pues un ejército para capturarle. Y aquí se produce otro hecho dramático, que es la matanza del Templo Mayor. Lo cierto es que los españoles no podían ver los sacrificios humanos y los habían prohibido. Y es verdad que se produce una matanza, pero hay que explicar por qué se produce esa matanza. Primero, los aliados de los españoles, los chacaltecas, ya le habían avisado a los españoles de que preparaban matarles a todos. Y en ese momento, pues Almagro toma una acción preventiva de matar a los nobles que estaban allí y también viendo que estaban haciendo sacrificios humanos. Se dan esas dos circunstancias que justifican la matanza, o se entiende mejor la matanza del Templo Mayor. Yo me acuerdo cuando sale la película de Carlos I, la serie que salió, sale Montezuma y en ningún momento se explica nada de esto. Sale Montezuma diciendo: señor, ustedes nos han matado, estábamos en una fiesta y han venido y nos han matado. Oiga, es que las cosas hay que explicarlas, porque les han matado y ¿qué pretendían ustedes, no? Es como si entra aquí alguien ahora mismo y nos ataca y nos intenta matar. Pues lógicamente sí, sería una aberración, pero si nosotros estamos aquí pues preparando, haciendo un sacrificio humano
y preparando matar a los señores que están aquí abajo, pues yo no voy a justificar la muerte de nadie, pero algún argumento sí que se tiene, ¿no? Bueno, después de esto y después de la muerte del propio Montezuma se produce la famosa Noche Triste, donde prácticamente Hernán Cortés sale muy perjudicado, pierde prácticamente todos sus cañones, su armamento, hasta que llega la famosa batalla de Otumba y es capaz de una situación crítica vencer un ejército que hablábamos podía llegar entre 100.000 y 200.000 aztecas. Y decimos una situación crítica porque prácticamente todos sus soldados estaban heridos, sus aliados aztecas, chacatecas también estaban heridos, y cuando estaban rodeados prácticamente por todos estos grandes guerreros aztecas, Hernán Cortés toma una decisión crítica, que es intentar capturar al cacique que dirigía toda esa turba humana. Y en ese momento son los capitanes los que se lanzan y de forma heroica son capaces de atravesar a miles y miles de guerreros aztecas y posteriormente capturar al cacique azteca. De hecho, el capitán Salamanca de una estocada le quita el estandarte y, como sabéis muy bien, los aztecas en el momento que el líder caía se iban en desbandada, ¿no? A partir de ahí ya la conquista de México fue bastante factible. Y lo cierto que es lamentable, ¿no?, que Hernán Cortés, lo decíamos antes, esté en una pequeña iglesia, su tumba, que haya sido asaltada por los indígenas, que México reniegue de Cortés y que también España reniegue de Hernán Cortés, ¿no? Hablaré de otro conquistador muy concreto y muy rápido, de Francisco Pizarro. Bueno, si Hernán Cortés tiene mala fama, Pizarro ya es genuina, ¿no? Además de la mayoría de las biografías mundiales le ponen como genocida. Pero ¿cómo? A ver, ¿cómo un señor que llevaba un ejército minúsculo va a ser un genocida? ¿Por qué? Porque llevar un arcabuz, porque llevar un arcabuz que se tarda, primero, para cargarlo tienes que ser un figura. No sé si alguna vez ustedes lo han intentado. Y segundo, después de tirar el primer tiro, se tarda 5 minutos en tirar el siguiente. Es que nos han contado la conquista de América, que parecía que los españoles iban con tanques, con metralletas, con aviones, que tenían una superioridad tecnológica terrible. No, sí que tenían pues una gran superioridad, que eran los caballos. Eso fue un arma determinante. Y también pues los perros, que creaban el pánico, ¿no? Pero lógicamente el gran número de fuerzas que tenían los enemigos, la superioridad siempre la tuvieron ellos en todos apartados. La conquista se hace generalmente o por grandes hazañas o por grandes alianzas con otros enemigos de estos imperios. La verdad que Pizarro, su gesta es incluso superior que la de Colón. Y digo superior por lo siguiente, porque él lo intentó 3 veces y a la tercera lo consiguió. Y además ha sido el conquistador que más territorios ha incorporado a la corona de España. Pizarro, que llega a América, participa con Núñez de Balboa en el descubrimiento del Mar del Sur, lo que es el Océano Pacífico, que fue alcalde de Panamá y que lanza 3 expediciones. En la tercera, y por concretar más, me gustaría hablar de la famosa batalla de Cajamarca y sobre todo de las intenciones de Atahualpa. De nuevo la historia nos ha contado que Atahualpa pues fue ahí a Cajamarca y Pizarro en un golpe de mano lo secuestra. Bueno, la verdad que es totalmente falso. Y voy a poner por qué es totalmente falso. Atahualpa, y es curioso, si yo lo he descubierto, porque estos historiadores no lo descubren, que son más listos y más inteligentes que yo. Atahualpa estaba obsesionado con los caballos. De hecho,
Atahualpa manda un espía, un noble, y ese noble es descubierto por los españoles, y lo descubren básicamente porque era un orejón, ¿vale? Un orejón porque tenía siempre unas joyas en las orejas, y le tratan como un embajador de Atahualpa. Y ahí descubren los españoles que Atahualpa pretendía matarlos a todos los españoles menos a 3. Y dirán ustedes, ¿a qué 3 no querían matar? Pues a uno era al que cuidaba de los caballos, al otro, al herrero, y al otro una especie de veterinario que llevaba. Y dirán, ¿por qué no quería matar a estos 3? Porque él lo que pretendía de Pizarro era saber el dominio de los caballos. Pero con estos 3 que no quería matar, no se creen ustedes que les iba a dar riquezas y un retiro agradable, no, pretendía castrarlos, ¿vale? Para que tampoco se reproducieran. Y entonces la historia nos cuenta que Pizarro llega a Cajamarca. Cajamarca es una ratonera. Atahualpa sabía perfectamente que un ejército minúsculo no podía hacer nada contra sus 40.000 lanzas. Y pues se citan con él ahí pues para capturarlos y matarlos a todos los españoles. De hecho, pues en su cita, cuando llegan allí y llega con su gran séquito al centro de la plaza, las personas que iban con ellos iban armados, iban camufladas sus armas. Lo que no esperaban es que Pizarro iba a dar un golpe de mano majestuoso, increíble, único en la historia. En 30 minutos pone a sus pies al Imperio Inca. O sea, el Imperio Inca, estamos hablando que es que llega desde Ecuador, bueno, partes de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y partes de Chile. Es algo increíble. Y él pues toma la decisión de capturar, teniendo en cuenta lo que pasó en la batalla de Otumba, pues sepan que eran primos segundos, Pizarro y Hernán Cortés, sabe que si se toma al líder se acabó con la gran masa que les seguía. Y en ese momento, cuando entra Atahualpa en la Plaza Mayor de Cajamarca, bueno, lo primero de todo, se le presentó una Biblia. Se creían que Atahualpa le iba a impresionar la Biblia, la tiró al suelo y eso fue el momento donde los españoles dan la orden y asaltan a Atahualpa. Pizarro y sus caballeros se lanzan y es Pizarro cuando captura a Atahualpa, le coge del brazo y le dice Santiago, como las famosas momentos de la Reconquista. La verdad que Atahualpa, hay otro dicho, ¿no? La famosa habitación de oro y plata que le piden como recompensa. Dice, es que Pizarro mató a Atahualpa. Vamos a analizarlo. Pizarro y Atahualpa se llevaban muy bien. Y de hecho no quería matar a Atahualpa. Fueron sus mismos capitanes los que le dijeron que había que acabar con él, porque una vez que saliera de allí iba a terminar con ellos, lógicamente. Estaban en una situación muy precaria. Ustedes imagínense que nosotros somos aproximadamente 150 personas y ahí fuera hay 40.000. Pues seguramente que estaríamos aquí discutiendo a grito pelado a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, Pizarro dice que no, su capitán es que sí, y se le acusa de varios delitos, además que los realiza. Pues el primer delito es matar a todas las familias de su hermano Huasca, a sus mujeres, a sus hijos y a todo que tuviera alguna relación con Huasca. El segundo delito es matar a Huasca, que era su hermano, con los cuales estaban en guerra civil y era el legítimo heredero al trono. Y a otro delito, pues de hereje, ¿no? También le acusan, y Atahualpa es ejecutado. Lo cierto es que Pizarro, si no toma esa decisión, pues seguramente su conquista, su hazaña, hoy no la contaríamos. Ese es el momento clave
donde también vemos que hay una gran alianza con los indígenas, y Pizarro, ese denostado, ese que llaman genocida, pues de nuevo, qué curioso, vuelve a entrar como libertador, libertador de la tiranía de Atahualpa en Cusco, y con sus aliados, etcétera. Oye, ya llevamos dos conquistadores que es que le aclaman a la hora de entrar. Algo bueno tendrían y algo malo tendrían los otros, ¿no? Lo cierto es que Pizarro se dio cuenta rápidamente que Perú iba a ser un país mestizo, se casa con una de las hermanas de Atahualpa. De hecho, su hija Francisca Pizarro Yupanqui es la primera noble mestiza que llega a España. Y también luego hay una cosa muy concreta, le dicen que es una persona muy cruel, muy cruel. Bueno, una persona muy cruel no permitiría que su paje se liara con su mujer, porque con la hermana de Atahualpa se lió con el paje de Pizarro. Y me dicen, no, es que a lo mejor Pizarro ya estaba pensando en otra mujer, ya, pero en aquella época, y seguramente en esta, si un tipo es tan sanguinario y tan cruel, aunque esté enamorado de una, de 20, no le humillan de esa forma, los hubiera matado. Por lo tanto, eso dice mucho de él y también rompiendo esa leyenda negra. Lo cierto es que Pizarro legisló, organizó ejércitos, creó ciudades, tuvo que luchar contra incluso sus compañeros como con Almagro y estuvo en unas situaciones muy complicadas, y eso es digno de alabar porque era una persona que prácticamente no sabía leer ni escribir. Imagínense ustedes, para tener todo eso en la cabeza, qué inteligencia superior llegó a tener Pizarro. Y ya para terminar, si queréis abrimos un pequeño debate, me gustaría hablar de la conquista del oeste. De la conquista del oeste que la hicieron los españoles 300 años antes que los anglosajones. Los anglosajones, los pobrecillos, que estuvieron más de 150 años para poder pasar los Apalaches. No sé qué tendrían los montes Apalaches, que no eran capaces de atravesarlos, ¿no? Bueno, yo creo que sobre todo el primero que hay que hablar, el primero que llega a los actuales Estados Unidos es Ponce de León y su famosa búsqueda, dicen que es leyenda o no, de la fuente de la juventud, pero es Ponce de León, fue en 1513. Pero a mí me gustaría hablar, pues por ejemplo, de Cabeza de Vaca, un jerezano, pero también andaluz como ustedes, pues que atravesó a pie prácticamente todo el sueste de los Estados Unidos, llegando hasta México. Es el primer caminante de los Estados Unidos con su esclavo Estebanico, o con su ayudante Estebanico, que es el primer negro que está en los Estados Unidos. Y que, para que ustedes hagan una idea y no profundizar mucho, a Cabeza de Vaca, que fue preso de los indios, que se salva pues casi de casualidad, porque cuando ya iban a matarles, porque estaban rezando los españoles, los indios tenían a un personaje importante de la tribu enfermo y piensan que es un brujo, y le dice que intente salvarle al jefe, ¿no? Y entonces, Cabeza de Vaca, con los pocos conocimientos que tenía de medicina y rezando mucho, pues salvó al indio, y entonces a partir de ahí cambia su situación, ¿no? Luego, posteriormente, ya se va de esa tribu, pero su fama corre de tal forma que todo el mundo se empieza a ofrecer a seguirle a Cabeza de Vaca. O sea, si ustedes han visto la película de Forrest Gump, cuando se pone a correr, pues igual con Cabeza de Vaca. Toda la gente le sigue. Y claro, Cabeza de Vaca veía que todos los que le seguían tenían pues alguna perla, algún trozo de oro, y al principio se los pedía, ¿no? Pero luego ya se lo daban directamente el oro. Y curiosamente, de una expedición que fue un auténtico desastre, llega a México rico, ¿no? Con todas las piedras que les habían regalado y con casi centenas y centenas de indios siguiéndole como un gran mesías, ¿no? Otra persona importante, pues Coronado, que descubrió las grandes praderas de los Estados Unidos y buscó las famosas 7 ciudades de Cíbola. Esas ciudades de Cíbola, para que ustedes se hagan una idea, era parecido al Dorado, pero las llanuras norteamericanas.
Bueno, no podemos dejar de hablar de Hernando de Soto, el gran descubridor del Mississippi. Cuando dicen que los conquistadores eran codiciosos y solo querían el dinero, pues oiga, Hernando de Soto, que participó en la conquista de Nicaragua, la conquista, ese héroe de la conquista de Perú, llegó ya con riqueza, con fama. De hecho, su fortuna equivalía actualmente a 14 o 13 millones de euros. Oye, ya Hernando de Soto tenía hecha su vida. Sin embargo, ¿por qué Hernando de Soto se lanza en una expedición, encima la paga él la expedición, invierte su dinero para colonizar la Florida? ¿Por buscar riquezas? Bueno, si ya las tenía, ¿no? Para el hombre de esa época era más importante que las propias riquezas, era alcanzar la gloria sobre el otro. Y por eso Hernando de Soto se lanza de nuevo a ver si conquistaba una ciudad como Cusco o Tenochtitlán. Porque si no, ustedes se meterían en la selva llena de mosquitos, llena de indios que te están atacando, a pasar calamidades, cuando pueden vivir perfectamente en un palacio con todas las comunidades del mundo. No, esa gente tenía algo especial, algo diferente, que ningún historiador ni ningún indigenista nunca lo van a entender, porque tenían eran personas indómitas, ¿no? Que no podían estar tranquilos. Yo es que solo de pensarlo, el ir a América y atravesarla en un barco de esos, ya es un peligro, ¿no? Y bueno, yo, para terminar, hablar de Menéndez de Avilés, que fue el que colonizó la Florida después de muchos intentos. Menéndez de Avilés, que le llamaban el dueño del Caribe, que dominaba los barcos, el arte de la navegación de forma impresionante, y que, como hemos dicho, yo creo que en la otra ocasión lo hablamos, pues fue el que fundó la primera ciudad de los Estados Unidos, San Agustín de la Florida, donde se hizo la primera acción de gracias, la hicieron los españoles, no los peregrinos, y también donde se hizo la primera misa de los Estados Unidos. La verdad que tenemos que recordar a nuestros héroes, porque recordando a nuestros héroes nos hacemos un favor a nosotros mismos, ¿no? El día 12 tenemos que celebrar, no solo celebramos nuestra fiesta nacional, sino celebramos la hispanidad, porque nosotros, los hispanos, los españoles y los hispanos, cuando nacemos de una forma diferente, cuando vivimos de una forma diferente, y cuando morimos de una forma diferente a los demás. No solo son lazos biológicos los que nos unen, sino también lazos espirituales, y compartimos tantas cosas que tenemos, como se dice, como una gran persona dijo que recientemente falleció, si verdaderamente queremos ser españoles, tenemos que conocer bien América. Muchas gracias por vuestra presencia, y si tienen alguna pregunta, encantado de responderla. Mientras estaba hablando Jesús, estaba mirando en el móvil buscando ciudades de Estados Unidos que fuesen patrimonio de la humanidad de la parte colonizada por Inglaterra. No hay ninguna, no hay ninguna. Y estuvieron allí desde finales del 16 hasta la independencia, claro, en el 18. O sea, tuvieron tiempo de construir catedrales, de construir edificios importantes. Nada. Las principales ciudades monumentales de Estados Unidos son San Agustín, todo lo de Texas, todo lo de California, Florida y, por supuesto, toda la América Latina, ¿no? Enhorabuena. La América Latina, ya no digamos América Latina. Hispanoamérica. Porque América Latina es un invento de los franceses. ¿Sabes? Te voy a contar la anécdota que contaba un gran médico español que fue premio Nobel, y estaba en una conferencia de médicos latinoamericana. Y entonces él empezó a hablar en latín. Y claro, se le quedó todo el mundo mirando y diciendo, oiga, ¿de qué estaba usted hablando? ¿En qué idioma habla usted? Dice, es que como esto es una conferencia latinoamericana, pues voy a hablar en latín, porque supuestamente ustedes son latinoamericanos, ¿no?
Pero por eso hay que ganar también las ideas de la guerra de las palabras, porque es Hispanoamérica, punto. Latinoamérica no existe. Es un invento de Francia. No se habla de Latinoamérica hasta la independencia de las colonias. Como muy bien ha dicho Jesús, y muy bien refleja el libro, la independencia está totalmente patrocinada por ingleses y franceses que querían comerciar, querían hacer independientes a los países de América para poder comerciar con ellos, hacer negocios con ellos, porque mientras tanto España tenía bloqueado el comercio, lógicamente. España se reservaba el comercio de sus colonias para él. Entonces ellos fomentan la independencia a través, correctamente, como ha dicho Jesús, de la masonería. No, yo no voy a ser quien hable aquí mal de la masonería, ¿no? Porque se ha escrito a veces excesivamente mal de la masonería, pero que es cierto que la masonería tuvo que ver en la independencia de América para favorecer a los franceses. Y entonces, cuando ya se consigue la independencia de América, empiezan a acuñar eso de Latinoamérica, lo empiezan a acuñar los franceses y los ingleses también un poco, para que se vaya olvidando la huella de España. Porque lo más correcto es Hispanoamérica, admitiríamos Iberoamérica, porque bueno, aquí está Brasil, que lo descubrió y lo colonizó Portugal. Iberoamérica podríamos admitirlo, pero desde luego Hispanoamérica. Lo descubrieron. De casualidad. No, los españoles llegaron primero a Brasil, lo descubrieron primero. Los que se independizan son los hijos de los españoles y, lógicamente, cogen el español como lengua materna, porque es la lengua que conocían. Pero Jaime Cabell le escucha yo en Radio Nacional de España decir que Isabel la Católica no tiene nada que ver en la empresa del descubrimiento. Lo puedes escuchar, o sea que no me lo estoy inventando. Y estaba muy despierto porque no daba crédito. Que Isabel la Católica no había participado, que habían sido financiados de Aragón y, bueno, más o menos pues desprestigiando la labor de Isabel la Católica. Yo creo que una persona que no sé, a lo mejor ese día no tenía un mal día, pero que dice esas barbaridades, pues lógicamente el resto de sus argumentaciones cojean por todos lados. Si lo mejor que tiene que hacer alguien es darse un paseo, como usted ha dicho, por Hispanoamérica. De hecho, si hubiéramos querido hacer un genocidio, y además es que es tan absurdo, es que no hay ningún decreto de la corona española que diga que hay que exterminar a los indios. Sin embargo, sí hay decretos de las repúblicas emancipadas para exterminar a los indios. Por ejemplo, en Argentina, los patagones. Es que ya es el colmo, es un insulto un poco a la inteligencia. Siempre me ha llamado mucho la atención la conquista de Chile, porque es el único sitio donde perdemos un poco. Perdemos. Los mapuches o los araucanos siempre me ha llamado la atención porque tenían que ser los indios más fieros, los más guerreros, porque son los que no terminan de conquistar España. De hecho, tú lo has contado, Valdivia, el gran conquistador, es derrotado y asesinado por los araucanos. Destruyen, creo que lo ponen en el libro, Santiago de Chile o Valparaíso, uno de los dos lo destruyen. Tuvo que ser la conquista más difícil, ¿no, Chile? Hombre, Chile y Argentina también, era muy complicado. Pero incluso más complicado que la conquista de Chile o de Argentina fue la conquista del oeste. Porque los indios que estaban en el oeste, en los Estados Unidos, porque España controló 2/3 de los Estados Unidos, para que se haga una idea, esos indios no tenían miedo a los caballos y tenían unas condiciones físicas incluso mejores y eran muchísimo más aguerridos. De hecho, el control de la frontera era muy complicado y constantemente los sius y los apaches atacaban las fortificaciones españolas, muchísimo más que los chilenos, que los araucanos, que lógicamente sí eran terribles y eran, de hecho, mataron al propio Valdivia y perdió en la famosa batalla de Tucumán, ¿no? Pero para mí los más aguerridos, los indios de Norteamérica, más que incluso los chilenos o los argentinos, que también le costó muchísimo a España. Pero, por ejemplo, otros sitios también que le costó mucho a España fue la zona de Costa Rica, a los uteras. También le costó. Que te recluten forzosamente aplicando tus propias leyes,
para meterte en una mina, pues no nos gustaría a ninguno, ¿no? Pero claro, en las minas, no solo en América, sino en Europa, se vivían en unas condiciones pues bastante precarias, ¿no? Hasta muy recientemente, y todavía sigue siendo un trabajo durísimo. Cuando la intención de que el Reino Unido o Francia entraran en Hispanoamérica era una intención de romper la mayor unión de la comunidad hispana que existía. Es que si ahora mismo España e Hispanoamérica estuviera unido, tú suma todas las medallas que hubieran conseguido, por ejemplo, en las Olimpiadas, hubiéramos quedado el segundo, el tercero. Es que si España y Hispanoamérica se une, estamos hablando de que tiene un PIB superior a los Estados Unidos y un PIB superior a toda Europa. Entonces, claro, cuando se produce la independencia, ya se encargaron muy bien los ingleses, por ejemplo, de que naciera un país como Chile, para que Argentina no controlara todo el cono sur. Se encargaron de que salieran países minúsculos, como en Centroamérica. Luego, posteriormente, México, pues le duró casi la mitad de su territorio 20 años, porque al final, divididos, es más fácil de controlarlos. Y eso se encargó el Reino Unido en un principio, controlar pues todos esos países y su pequeña oligarquía. Además, si había algún presidente que intentaba hacer algo para salir de esa opresión, de ese terrorismo económico que practicaba sobre Hispanoamérica, pues cogían y lo liquidaban, mandaban a sus ejércitos o sus infiltrados y punto. Luego lo fue haciendo Estados Unidos, que cogió el relevo. Y al final lo que han hecho de la mayor nación mestiza del mundo, que es Hispanoamérica, pues han hecho al final una panda de peleles, ¿no? Desgraciadamente. Pues con esa idea de que Hispanoamérica es la nación más grande del mundo, con el orgullo de que dimos luz a un mundo entero y esta magnífica despliegue de banderas de todos los países. No olvidamos que la semana que viene es el Día de la Raza, que todavía se considera el Día de la Raza, sobre todo en América, ¿no? En Hispanoamérica el Día de la Raza se habla, ¿no? ¿Qué es el Día de la Raza? Porque somos todos parte de la misma raza. No, pero es que luego vienen estos taraos y dicen que queremos hablar de la supremacía de la raza. ¿No? Y no, señores. Es que, como decía Vasconcelos, ¿no? Es la raza cósmica, es la mezcla de toda la raza, del europeo, del africano, del asiático, del indio, del americano. Ese es el día, por eso se celebra el Día de la Raza, esa unión biológica y espiritual que nos une a todos los pueblos, que no tiene nada que ver con la supremacía racial. No, es la raza, entiendo que es la raza hispana que nos une a los pueblos de este lado del Atlántico y de aquel lado del Atlántico. Con este abrazo inmenso que nos damos España y América, te damos un abrazo a ti también, Jesús, a Rosana también, que está por allí, siempre fiel compañera, y te agradecemos que hayas venido a Córdoba a presentar este libro magnífico. Siéntete como un amigo más de Córdoba y sigue con esta línea de publicaciones que de luego rescatan lo mejor de España siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.